Finales del siglo IX. El califato abasí, sumido en el lujo y las luchas internas, está envuelto en una rebelión sin precedentes. Así como en su momento los esclavos liderados por Espartaco desafiaron al Imperio Romano, miles de esclavos negros sangíes se levantaron para luchar contra uno de los imperios más poderosos de su época. La rebelión de los sangíes no solo fue una lucha por la libertad, sino también un símbolo de las profundas contradicciones sociales y políticas dentro del califato. Bienvenidos al canal Amazing History y a nuestro episodio sobre la rebelión de los sangíes, la mayor rebelión de esclavos en la historia del Islam. Como siempre, pueden apoyarnos a través de membresías en YouTube, Patreon o PayPal. No olviden también dejar su like y compartir su opinión en los comentarios. Y ahora, vamos directo al tema del video. La esclavitud es una página oscura en la historia por la que han pasado muchas culturas y civilizaciones, y Arabia no fue la excepción. En la época preislámica, la Meca no solo era un importante centro religioso, sino también un importante centro comercial donde se vendían esclavos africanos y asiáticos. A pesar de la aparición del Islam, que introdujo ciertas restricciones y reglas para el trato con los esclavos, fue imposible prohibir la esclavitud por completo, porque la esclavitud estaba profundamente arraigada en la economía y la estructura social del mundo árabe. El término sangí era utilizado por los árabes y persas para referirse a muchos grupos étnicos y lingüísticos diferentes que habitaban las zonas costeras del este de África. En el califato abasí, especialmente durante su Edad de Oro, muchos sangíes fueron traídos para realizar trabajos extremadamente agotadores en el sur de Mesopotamia. A los esclavos se les utilizaba para drenar los pantanos y trabajar los terrenos salinos en la zona de Shatt al-Arab y en las partes bajas del Tigris y el Éufrates. Estas tierras eran consideradas unas de las más difíciles de cultivar, pero podían convertirse en valiosas tierras agrícolas. Las principales tareas de los sang fueron limpiar la tierra de sal, extraer sal del agua de mar y preparar el suelo para cultivar productos como algodón y caña de azúcar. Las condiciones de vida de los sang eran extremadamente duras. Los esclavos eran alojados en grandes campamentos, a veces hasta varios miles de personas, donde sus viviendas eran miserables chozas hechas de caña y hojas de palma. Estos campamentos estaban ubicados directamente en tierras pantanosas, llenas de mosquitos que propagaban enfermedades como la malaria. Además de las terribles condiciones sanitarias, los esclavos sufrían de desnutrición. Su dieta consistía en pequeñas porciones de harina, sémola y dátiles, lo que solo agravaba su agotamiento físico. Las duras condiciones de vida y trabajo de los esclavos negros sang en el sur de Mesopotamia contribuyeron a que surgiera entre ellos un sentimiento de solidaridad a pesar de las diferencias étnicas, lingüísticas y religiosas. Estos sufrimientos compartidos unían a las personas dispuestas a luchar por su libertad y crearon las condiciones para una futura resistencia organizada. Para cuando comenzó la rebelión de los sang en el año 869, el califato abasí ya estaba debilitado por numerosas crisis internas y externas. Sus territorios en España ya en el año 756 pasaron al Emirato de Córdoba. El poder en Marruecos fue tomado por la dinastía idrisí a finales del siglo VIII y en el norte de África, a principios del siglo IX, se establecieron los aglavíes. Otras crisis, como la anarquía en Samarra, estuvieron acompañadas por la destitución de 4 califas consecutivos. La separación de Egipto bajo el dominio de la dinastía tulúnida y la expansión de los safáridas en Persia solo contribuyeron a crear condiciones ideales para la rebelión de los esclavos. A pesar de los problemas evidentes, las condiciones de vida y trabajo de los sangí en el califato abasí no mejoraban. Cada año los transportaban en masa para trabajar en las durísimas condiciones del sur de Mesopotamia, lo que agravaba aún más el descontento existente. Fue en este momento crítico cuando apareció en escena un hombre llamado Ali ibn Muhammad. Él no era ni esclavo ni de piel negra. Sin embargo, su figura genera opiniones encontradas. Algunos lo ven como un defensor de los oprimidos y un luchador por la justicia. Otros piensan que utilizó la tensión social para sus propias ambiciones políticas. Independientemente de sus verdaderas motivaciones, él fue el catalizador y líder de la rebelión de los sang. Por eso, vamos a centrarnos en él con más detalle.
El origen de Ali ibn Muhammad está envuelto en misterio y contradicciones. Él mismo se hacía pasar por descendiente de Ali ibn Abu Talib, el cuarto califa recto, reclamando parentesco con el propio profeta, lo que podía dar más peso a sus pretensiones de liderazgo. Sin embargo, esta afirmación genera dudas entre muchos historiadores, quienes la consideran un intento de fortalecer su legitimidad política. Sin embargo, otras fuentes afirman que él era de origen persa. De cualquier manera, tenía una buena educación y dominaba la literatura y la poesía. Ali llevaba una vida de predicador y literato, viajando por varias regiones del califato. Gracias a sus conocimientos y habilidades oratorias, sabía cómo influir eficazmente en las personas, lo que jugó un papel importante en su futura rebelión. Se hizo conocido por primera vez en el año 863, cuando se mudó a Bahrein, uno de los centros chiítas más importantes del califato. Fue aquí donde se proclamó a sí mismo como profeta o líder enviado para liberar a los oprimidos. Él utilizó hábilmente la retórica islámica para fortalecer su posición, predicando la igualdad y la justicia. Tales declaraciones le ayudaban a atraer a su lado a diferentes seguidores, incluyendo a los pobres y campesinos. En algún momento comenzaron a venerar a Ali ibn Muhammad como profeta y rey, e incluso empezaron a recaudar impuestos en su nombre. En ese tiempo había muchos predicadores como Ali, por lo que al principio no le prestaron mucha atención. Pero pronto las acciones de Ali obligaron a las autoridades a reaccionar y rápidamente dispersaron a la multitud de sus seguidores. Como resultado, Ali perdió su autoridad en Bahrein y junto con sus seguidores más cercanos se vio obligado a huir a Basora en el sur de Mesopotamia. Y ahí el aventurero emprendedor no se quedó de brazos cruzados. Él planeaba sacar provecho de la lucha continua entre dos clanes en la ciudad, obteniendo el apoyo de uno de los grupos. Al mismo tiempo, Ali intentó reanudar sus sermones religiosos en la mezquita principal de Basora. Pero las autoridades locales sospecharon que esto era una incitación al desorden y rápidamente arrestaron a Ali junto con sus acompañantes. Ali ibn Muhammad fue encarcelado en la ciudad de Wasit, sin embargo, logró escapar. Después de esto, se dirigió a Bagdad, donde continuó con sus actividades intentando atraer seguidores. Su fiel compañero era un liberto de piel oscura llamado Sulaymán ibn Yami, quien ayudaba activamente a Ali en sus asuntos. Comenzaron a promover su causa entre la población local, incluyendo a los esclavos. Uno de los aliados más importantes de Ali fue un africano llamado Rayyan ibn Salish, quien era algo así como capataz de un grupo de esclavos en Basora. El hecho de que Rayyan, al ser responsable de otros esclavos, tuviera autoridad entre ellos y pudiera influir en sus decisiones, jugó un papel importante. Ali le prometió que lo haría comandante si la rebelión tenía éxito. Es probable que esta alianza haya sido una jugada estratégica de Ali, ya que buscaba aprovechar el poder de Rayyan entre los esclavos para crear una red de apoyo. Poco después de esto, en septiembre del año 869, Ali ibn Muhammad y sus seguidores comenzaron a interceptar grupos de esclavos en los pantanos de Basora y a predicarles la idea de rebelarse contra la opresión. Ali, como orador hábil y líder carismático, utilizó con destreza la retórica religiosa para inspirar a los esclavos a luchar. Él se llamaba a sí mismo el Salvador enviado por Alá y prometía mejorar sus condiciones de vida. También adoptó algunos elementos de la ideología de los jarichíes, especialmente su afirmación de que debe gobernar el más digno, incluso si es un esclavo. Sin embargo, no todos los aspectos de la rebelión estaban dirigidos a la abolición total de la esclavitud. Ali ibn Muhammad prometió a sus seguidores que no solo serían liberados, sino que también se volverían ricos e incluso podrían tener sus propios esclavos. Esto demuestra que el objetivo de Ali no era luchar por la abolición de la esclavitud como sistema, sino mejorar la situación de ciertos grupos, principalmente de aquellos que lo apoyaban. A finales del año 869, la rebelión había adquirido una magnitud considerable. Alrededor de 15.000 esclavos y pobres se unieron a ella. Ali ibn Muhammad se hizo conocido como Sahib az-Zanj,
el señor de los Sanj, y comenzó a predicar ideas de igualdad y justicia, pero también apoyaba la idea de una distribución justa de la riqueza entre sus seguidores. Las autoridades abasíes no prestaron atención de inmediato a la rebelión de los Sanj, ya que estaban ocupadas con numerosas crisis internas y externas de las que hablé anteriormente. Esto permitió a los Sanj, a pesar de su débil organización y la escasez de armas y armaduras, obtener varias victorias en las primeras etapas de la rebelión. Esto se lograba gracias a ataques sorpresa contra pequeños destacamentos del califato. Uno de los episodios más conocidos de la rebelión describe a un insurgente luchando con solo un plato en las manos. Esto evidencia la falta de equipamiento entre los Sanj, pero también resalta su determinación y disposición para luchar incluso en esas condiciones. Los primeros éxitos permitieron a los rebeldes apoderarse de armas, provisiones y medios de transporte como botes y caballos. Esto ayudó a mejorar la situación con el armamento y permitió iniciar acciones más grandes y organizadas. Cabe destacar que Ali ibn Muhammad dirigía un ejército diverso en su composición. Entre sus tropas había esclavos negros de diferentes regiones del este de África, que hablaban distintos idiomas, por lo que tenía que comandar a través de varios intérpretes. Esto resalta que los Sanj no eran un grupo étnico homogéneo, sino una mezcla de personas de diferentes culturas y tribus. A la rebelión también se unieron no solo esclavos, sino también pobres libres, artesanos y campesinos. Aunque la base del ejército de los rebeldes realmente estaba formada por esclavos liberados, quienes engrosaban las filas de los insurgentes. Después de cada nueva victoria, una parte significativa de las fuerzas también la componían soldados mercenarios. Uno de los golpes más graves para el califato de Basid fue la deserción de los soldados esclavos de piel negra que servían en su ejército. Comenzaron a abandonar las filas del califato y a unirse a sus hermanos Sinj, lo que no solo debilitó el poder militar del imperio, sino que también demostró que el control sobre los esclavos empezaba a debilitarse, incluso dentro de sus propias estructuras militares. Los primeros éxitos de los Sinj se explicaban por varios factores. En primer lugar, conocían bien el terreno pantanoso del sur de Mesopotamia, que servía como defensa natural y era difícil de atravesar para las tropas abasíes. En segundo lugar, entendían sus debilidades, como la falta de armamento pesado y la débil organización, por lo que empleaban métodos de guerra de guerrillas. Evitaban enfrentamientos directos con los grandes ejércitos de los califatos, atacando en su lugar a destacamentos y campamentos aislados, lo que les permitía acumular gradualmente recursos y armamento. En tercer lugar, a pesar de que el ejército de los Sinj era un grupo heterogéneo de milicias irregulares, era muy disciplinado y utilizaba esta ventaja con la máxima eficacia. Incluso las mujeres participaron en la rebelión. Principalmente, por supuesto, se encargaban del suministro, pero a veces participaban directamente en los combates, lanzando piedras y ladrillos al enemigo. Después de varias victorias rápidas, incluyendo la toma de los puertos de Ubala y Abadán, los Sinj pusieron su mira en capturar la importante ciudad de Basora, un centro estratégico de la región. Sin embargo, su primer intento de tomar Basora fracasó. En lugar de continuar el asedio, decidieron fundar su propia ciudad fortificada en la llanura seca al sureste de Basora, llamándola Al-Muhtar, que se traduce como la ciudad elegida. Esta ciudad fue construida como una fortaleza rodeada de canales, incluyendo un canal principal atravesado por dos puentes. Dentro se instalaron catapultas, y los edificios estaban hechos de ladrillo y hojas de palma. Entre las construcciones clave estaban el palacio de Ali ibn Muhammad, la mezquita, la prisión y los mercados. Para el año 871, apenas 2 años después del inicio de la rebelión, los Sanj comenzaron a acuñar su propia moneda, lo que fue un paso importante en la formación de su estado. Esta moneda se utilizaba para comerciar con las tribus beduinas, que desempeñaban un papel clave en el suministro de alimentos y otros bienes esenciales a los rebeldes, lo que subraya su dependencia del apoyo externo. La rebelión continuó y en ese mismo año 871 los rebeldes finalmente lograron capturar Basora. La captura de una ciudad tan importante se convirtió en un momento clave en el desarrollo de la rebelión, pero estuvo acompañada de una violencia a gran escala. La brutal masacre llevada a cabo por los rebeldes resultó en asesinatos masivos de civiles, tanto musulmanes como no musulmanes.
El historiador árabe al-Masudi menciona que supuestamente los Sinj dejaron tras de sí 300.000 cadáveres. Sin embargo, es probable que esta cifra esté muy exagerada y sea más bien un símbolo de la magnitud de la tragedia que una estadística precisa. La toma de Basora golpeó seriamente al califato. Después de esto, los Sanj se volvieron aún más peligrosos, empezando a controlar las rutas comerciales y de transporte clave que conectaban Bagdad con las provincias del sur, lo que debilitó considerablemente el suministro a la capital. Al fortalecer su poder en el sur, en el año 872 capturaron la ciudad de Wasit y las áreas circundantes, acercándose peligrosamente a Bagdad. Después de esto, el califato ya no pudo ignorar la amenaza. La rebelión de los Sanj se convirtió en una crisis seria que amenazaba la estabilidad del poder abasí y provocó la necesidad de movilizar todos los recursos disponibles para sofocar la revuelta. En el año 880, el califato abasí finalmente tomó medidas decisivas para sofocar la rebelión de los Sanj, enviando a al-Muwaffaq, hermano del califa al-Mutamid, al mando de las tropas. Al-Muwaffaq encabezó una gran campaña militar contra los rebeldes, que incluyó no solo fuerzas terrestres, sino también una poderosa flota. La flota fue de importancia crucial para librar la guerra en las zonas pantanosas y fluviales del sur de Mesopotamia, donde las fuerzas del califato necesitaban moverse por terrenos difíciles y bloquear las rutas comerciales que abastecían a los rebeldes. Durante varios años, al-Muwaffaq logró infligir varias derrotas a los Sanj, empujándolos gradualmente hacia la capital rebelde, al-Muhtara. Esta ciudad fue cuidadosamente fortificada por los rebeldes y les servía como base principal. Al comprender la importancia del asedio, al-Muwaffaq impuso un bloqueo total a la ciudad. Los comerciantes que suministraban provisiones y bienes necesarios a los rebeldes ya no podían hacer llegar suministros a al-Muhtara, lo que rápidamente llevó al hambre y a la disminución de la moral entre los defensores. Para aumentar la presión, al-Muwaffaq ordenó construir un fuerte fortificado frente a al-Muhtara, desde donde las tropas abasíes podían bombardear la ciudad. Según algunas fuentes, este bombardeo incluía el uso de plomo fundido, lo que causaba terribles sufrimientos a los sitiados. Paralelamente a la presión militar, al-Muwaffaq ofreció una amnistía a quienes depusieran las armas, prometiendo que no serían devueltos a la esclavitud. Esta medida tenía como objetivo quebrar la determinación de los Sanj de luchar hasta el final. En el año 883 a la campaña de al-Muwaffaq se unió otro comandante abasí, Lulu, quien estaba al mando de fuerzas considerables. El ejército combinado de los sitiadores creció hasta 50.000 hombres y el 5 de agosto del año 883 comenzó el asalto decisivo a al-Muhtara. Después de 6 días de intensos combates, la capital de los Sinj cayó. Ali ibn Muhammad fue capturado y ejecutado. Lo decapitaron y la rebelión, que había durado casi 15 años, fue finalmente sofocada. Es difícil clasificar la rebelión de los Sinj, ya que no estaba dirigida a la abolición de la esclavitud ni a la democratización del califato. Surgió como una reacción a las duras condiciones de trabajo, especialmente en los pantanos de Basora, y tenía un carácter racial, ya que la mayoría de los rebeldes eran esclavos negros de África. En el califato existía una jerarquía racial, donde los esclavos negros eran considerados menos valiosos y realizaban el trabajo más difícil. Esa discriminación aumentaba el sentido de solidaridad entre los Sunni, lo cual fue aprovechado por Ali ibn Muhammad. Aunque la rebelión fue sofocada, tuvo consecuencias importantes. Por ejemplo, el mundo árabe ya no practicó la esclavitud a la misma escala que en las plantaciones, y esto causó un daño serio a la economía del sur de Mesopotamia, lo que contribuyó aún más a la caída del califato abasí. Bueno, eso es todo por mi parte, gracias por ver y nos vemos en el próximo video.